amiguitos, qué gusto saludarlos nuevamente desde la Filbo 2026. Hoy, en su 9º día, este escenario sigue encontrándose con historias, memorias y sobre todo dialogando con el país. Una de estas obras es Bestiario del Aborigen, una obra ilustrada que recuenta nuevamente ese universo narrativo de José Eustacio Rivera. Nuestro subdirector Alberto Medina habló con la autora. Veamos. Como si saliera volando de las páginas de la vorágine, la Caricari va de cacería. Más allá del relato del holocausto indígena por la ambición del caucho en el Amazonas colombiano, José Eustacio Rivera hizo un recorrido biológico por llanos y selvas en su clásico inmortal. Ese mismo recorrido lo hicieron página tras página Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta y Lina Pérez Siculaba. De esa búsqueda nació Bestiario de la Vorágine. Es que saber que la vorágine estaba cumpliendo 100 años y que uno de los grandes protagonistas de la vorágine es la naturaleza y los animales era algo inevitable, había que hacerlo. Gloria Beatriz es abogada como Rivera, pero a diferencia de él, no le gustó ejercer el derecho y se dedicó al medio ambiente. ¿Cómo entender que un abogado, un hombre que está dedicado al derecho, ¿sí?, sea al mismo tiempo un botánico, un experto en zoología? Es decir, porque uno encuentra ahí de verdad una conexión muy grande de Rivera con la naturaleza y con el medio ambiente. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo lo entendiste en la investigación? No, pues yo al principio, yo todo el tiempo estaba como leyendo la vorágine, pero hablando con Rivera, como en un imaginario ahí, y en algunos momentos yo, no, pero es que este animal no me cuadra, y buscarlo en la región y demás, hasta que entendí que Rivera no era ningún botánico ni ningún biólogo, que era un abogado, igual que yo, que era una abogada, y que además de todas sus experiencias, de sus viajes, que tenía una memoria increíble, después escribe esta experiencia maravillosa, porque es que yo creo que uno no, vivir la Orinoquia o vivir la Amazonia es algo que no pasa desapercibido, es demasiado, lo deja uno pegado en la piel. Entonces creo que es ahí donde Rivera tiene toda la inspiración. La experta en medio ambiente y la artista encontraron 48 especies animales en la novela. Muchas veces fue un gran reto. Llamaba a la gente, a mis amigos en el Humboldt, esto no me cuadra, no sé qué animal es esta tortuga, o cuando hablaba del mono ridículo. Entonces lo que hacía era, pues también era una decisión como autora de qué se iba a hacer. Entonces, por ejemplo, con el mono ridículo, yo dije, bueno, estamos todavía, él dice que escucha el sonido, entonces realmente tiene que ser monos aulladores. La abeja enredapelo en la obra de Rivera. Puesto el chinchorro, lo cubrimos con el amplio mosquitero para defenderla de las abejas que se le enredaban en los rizos de Alicia, ávidas de chuparle el sudor. La azul cerceta. Y a su alrededor revoloteaba el mundo babélico de zancudas y palmípedas, hasta la azul cerceta de dorado moño. Cada especie parece viva en las ilustraciones de Lina Pérez, y en la realidad siguen vivas. Ninguna de las 48 especies se ha extinguido. Yo digo que eso es como una esperanza. Realmente el único que está en estado crítico es nuestro caimán de la Orinoquia o cocodrilo. Están vivas como la hormiga tambocha, carnívora y guerrera, que pusimos a andar con la ayuda de la inteligencia artificial y con el permiso de los editores, Oropéndula y Jarabela. Y las tambochas es un gran personaje en la vorágine, así como un personaje malo, arrallador, que dicen ya viene, ¿cierto? La ronda y se tiran al agua porque esto es una cosa que arrolla, que se lleva animales, que se lleva todo, es el gran terror de la selva. El terror de la selva como la pinta Rivera en su obra. Toda guarida, toda grieta, todo agujero, árboles, hojarascas, nidos, colmenas, sufren la filtración de aquel oleaje espeso y hediondo que devora pichones, ratas, reptiles y pone en fuga pueblos enteros de hombres y de bestias. Viva como el tigre o pantera que pasea por la novela. Especies vivas hoy, 100 años después de publicada La Vorágine, habitando los paisajes maravillosos y rudos de la Orinoquía y de la Amazonía colombiana.
y encontrarse con ese viaje por el territorio colombiano. La Filbo también es espacio para nuevas realidades. En esta nueva oportunidad, nuestra compañera Camila Willes habló con la escritora española Sonsoles Onega, quien a partir de hoy en la Filbo trae su nueva novela. En esta novela cuenta las historias de mujeres que tuvieron que abrirse camino a finales del siglo XIX en Madrid. Veamos. Bueno, una de las grandes invitadas de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá es Sonsoles Onega. Sonsoles, bienvenida a Noticias Caracol. Gracias, Camila, gracias por el hueco. Tenemos un libro que se llama Llevará tu nombre, una historia de una mujer que busca su nombre. Contemos más o menos de qué va este nuevo libro tuyo, Sonsoles. La historia de la protagonista, Amada Riva, una mujer que efectivamente busca hacer realidad su vocación en un tiempo en el que a las mujeres no se les permitía firmar con su nombre sus obras. Una mujer también expulsada de su familia. Me apetecía mucho bucear en el conflicto de las familias por una madrastra que no es capaz de entender que el padre de Amada pueda compartir el amor con ella y con su hija, y una mujer que tiene que reinventarse de cero en un periodo muy difícil para las mujeres. Estamos en Madrid en 1882. Hay una cosa que me interesa mucho de este libro, Sonsoles, y es como las muertes que uno tiene en vida. ¿Cuántas veces muere? Sobre todo nosotras las mujeres morimos en vida muchas veces, y esta protagonista tiene que morir, incluso su nombre tiene que morir para ella renacer. Total, qué interesante, las muertes en vida. Es que precisamente Amada Riva la matan en vida. Llegan incluso a publicar en el periódico una esquela con su nombre y la fecha de su muerte, 25 de julio de 1882. El padre de Amada es capaz de sacrificarla por el amor de su segunda mujer, y ella se tiene que, como decía antes, se tiene que reinventar dejando atrás los muertos de su familia, claro, ¿no? Que son muertos que viven, que son muertos que pueden volver a vengarse de ella y que la obligarán a ponerse en pie prácticamente cada día, con una enseñanza: estamos solas y conviene que lo sepamos cuanto antes. Exacto, y que una es también esos muertos, ¿no? Sí. Uno es ese retazo de muertos, una es ese retazo de historias que parecen sepultadas, pero que de un momento a otro vuelven y surgen. Sí, total. Bueno, yo creo que en realidad todos, no son los personajes de papel, sino en general estamos hechos de retales de otros, de historias de otros, que nos han construido de alguna manera. Yo estoy segura que no sería yo sin el legado de mi familia. Amada no sería ella sin el legado de su familia. Esta novela también plantea el conflicto sobre el amor, Sonsoles, sí, ¿no? ¿Hasta qué punto el amor es mi nombre? O sea, entonces cedo mi apellido, cedo quién soy, pero también amo, ¿no? Y se encuentra con este hombre a quien le lee, a quien le escribe. Además, esto me parece bellísimo, la lectura hacia el otro, la escritura hacia el otro. ¿Y hasta qué punto eso deja de permitirme ser yo misma? Bueno, y creo que ese conflicto, Camila, está vigente aún hoy en nuestros días. Porque aún hoy a la mujer creadora, a la mujer que tiene esa pulsión narradora, que quiere, que necesita contar historias, si quiere tener una familia, le va a costar el doble que a un hombre. Totalmente. No voy a decir que no lo va a poder hacer, porque sería injusto. Creo que las mujeres estamos mucho mejor que las protagonistas de esta historia, ¿no? Pero nos sigue costando mucho porque la literatura expulsa. Necesitamos esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, que no tuvo hijos, pero sabía lo que era cuidar, ¿no? Entonces, ese conflicto está planteado. Amada Riva recala en casa en un palacio de la época con un señor al que tiene que leer y escribir porque se está quedando ciego, y ahí se dará cuenta de lo que le produce la primera vez que ella escribe pero firma él. Y dice, esto es, o ¿cómo voy a hacer, cómo voy a equilibrar lo que siento por este hombre con la necesidad de escribir? Que es también como una despersonalización, ¿no? Esta es mi palabra, pero con el nombre del otro, ¿no? Llevará tu nombre. Sí, y muchas mujeres les pasó y lo tenían que hacer así, ¿no? Escribir con el nombre del marido o con seudónimos. Por la novela deambulan mujeres que existieron y a las que le pasó y que seguían escribiendo con el seudónimo de un hombre para poder ser publicadas. Esto, querida Camila, no le pasaba a los hombres. No le pasa. Y por eso está bien que pongamos la lupa y encendamos la linterna y digamos,
este es nuestro pasado, para que también valoremos dónde estamos hoy y que no demos ni un paso atrás, ni uno. Sonsoles, para terminar, yo quiero que invites no solo a las mujeres que nos están viendo en este momento, sino a todas las personas a que se entreguen a la literatura, a que vean estas historias para que también entendamos la historia que nos precedió. Exacto, hombres y mujeres que tienen un libro en la mano, este u otro, cualquiera de los compañeros que escriben, todo está en los libros. Nos vamos a construir mejor, vamos a ponernos un escudo más poderoso ante los poderosos si leemos. Así que yo reivindico la lectura de libros, hasta de los prospectos de las medicinas, porque acabaremos leyendo programas electorales. Así es, así es. Muchas gracias a Sonsoles por esta entrevista y ya saben, entréguense a la literatura aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entregarnos a la literatura, así es, y en medio de esas reflexiones sobre la historia y la memoria, a esta hora nos acompaña el coronel en retiro Raimundo Malagón, quien presenta su más reciente obra titulada, por supuesto, Las cadenas de la infamia. Coronel, bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos, por favor, con qué nos vamos a encontrar, sobre todo, cuál es la novedad. Bueno, Camila, gracias por esta amable invitación, un efusivo saludo a toda la amable audiencia de Noticias Caracol, este canal espectacular que siempre nos ha mantenido informados a los colombianos. Bueno, respecto a su pregunta, estamos lanzando esta nueva edición, una nueva edición del libro Las cadenas de la infamia. Fue un libro que sacamos con Editorial Norma en el año 2008 y por casualidades o no casualidades, siempre tuve la intención de escribir una nueva edición ya con un contexto nuevo, moderno. En ese orden de ideas, pues logré encontrarme al señor Luis Fernando Páez, quien trabajó con Norma, fue mi editor, luego pasó a trabajar con Planeta y entre ambos elaboramos esta magistral obra que tiene unos componentes especiales. No sé, por temas de tiempo, pero tiene 3 componentes. Uno, el editor, quien califica este texto como un documento histórico, dado que fue escrito en un contexto muy parecido a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Le hicimos también una situación especial que fue el prólogo, que fue escrito nada más ni nada menos, como decimos coloquialmente, por el señor general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las fuerzas militares, uno de los grandes líderes que comandó esta brillante operación. Y aquí hay que hacer una mención de este texto porque él se lo tomó muy en serio. Leyó hoja por hoja, nos tuvo varios escritos hasta que logramos lo que él quería. Dice, este libro no exalta la guerra, invita más bien a reflexionar sobre el coraje, la resiliencia y la dignidad cuando son puestos a prueba en límites más extremos. O sea, esa frase es espectacular. También quisimos hacer un anexo de mis trabajos de grado, de mis 2 maestrías, en el cual habla vejámenes sufridos por los soldados, policías y colombianos secuestrados o víctimas de secuestro en Colombia. Y aquí hago una mención a los lectores. Todo el mundo recuerda estos famosos campos de concentración del siglo XXI que le dio la vuelta al mundo, las torturas sufridas, padecidas. Esta foto de Ingrid Betancourt cuando sale en una de sus pruebas de supervivencia y especialmente también los cilindros bomba, armas no convencionales. Cierro mi libro con un epílogo en el cual muchos colombianos se han preguntado qué es la vida de los secuestrados. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, en mi caso personal logré ir a Francia, a capacitarme, tengo 2 maestrías y eso me dio la razón suficiente para escribir este epílogo, un mundo nuevo y sin cadenas, en el cual hablo de qué está haciendo los secuestrados, algunos, especialmente en el caso mío, que gracias a Dios logré salir de esa novela oscura de Las cadenas de la infamia, y termino haciéndole un saludo, una dedicatoria muy especial a todos los colombianos del alma que lloramos juntos ese 2 de julio de 2008, cuando fuimos 15 rescatados, liberados de las cadenas de la infamia. Sí, gracias, señora, Camila, gracias a Caracol por tenerme acá en sus estudios. Precisamente no, a usted muchas gracias por acompañarnos. Usted recopila entonces esas memorias y experiencia durante los 10 años que estuvo en cautiverio, esas memorias que todavía siguen marcando el país. Coronel, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Por ahora me despido, pero más adelante volvemos con más historias aquí en la Feria Internacional del Libro 2026. 2 de la
la tarde, 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos desde la Filbo 2026. Esta feria que en su 9º día también le abre espacio a voces que pocas veces pueden ser escuchadas. Y me refiero a Fugas de Tinta 18, un libro construido por personas privadas de la libertad que reúne testimonios, historias y crónicas. Por supuesto, una apuesta que sobre todo aprovecha la transformación. Hablamos con algunos de sus autores y esto nos dijeron. En un lugar donde el tiempo parece detenerse y las puertas se cierran, hay historias que encontraron la manera de escapar, pero no por los pasillos, sino por las páginas. Fugas de Tinta 18 es una antología escrita desde adentro, desde la experiencia de quienes hoy pagan una condena, pero también buscan una segunda oportunidad. Un libro que nació entre rejas y que demuestra que la lectura y la escritura pueden convertirse en una forma de libertad. Mi capítulo en el libro Fugas de Tinta se llama El Espiral del Tiempo. Es el recuento de experiencias maravillosas que tuve durante mi niñez, esa relación que tuve con mi abuelo, sobre todo lo destaco en este cuento. Y en medio de rutinas se convierten en un refugio para imaginar otros caminos y reconstruir la vida desde lo más profundo, como lo hizo Ismael en su capítulo Historias de un niño que no tenía sueños. Lo hice como una forma de, en ese momento que llegué a la cárcel, me sentía como estresado, como tenía mucha ansiedad, entonces nos dijeron pues, el que quiera puede escribir una historia, puede escribir una canción, y lo único que pensé, dije, no voy a escribir mi historia. Fugas de Tinta 18 no solo reúne cuentos, poemas y reflexiones, reúne procesos de transformación, de memoria y sobre todo de esperanza. Y que luchemos por nuestros sueños, para que no tengamos que pelear por sueños ajenos. Una antología que no solo se lee, se siente y que deja claro que incluso en los lugares más inesperados siempre hay una forma de volver a empezar. Y junto a estas iniciativas también crece la presencia de propuestas independientes. Autores y editoriales buscan abrirse camino dentro de esta feria, pero enfrentan grandes retos. Nuestra compañera Valentina Lewis conversó con algunos de ellos. El Librarium y los cuentos de Juanita son dos editoriales independientes que llegan este año a la Feria del Libro de Bogotá para conectar con cada lector desde lo más personal. Detrás del Librarium hay una historia familiar. Nació del impulso de dos hermanos que, inspirados en su padre escritor, decidieron ayudar a otros a organizar sus ideas y convertirlas en relatos que le den sentido a su propósito de vida. Que todos tenemos algo que contar, entonces la historia, la gente a veces quiere adornarse mucho con las palabras en los libros, y nosotros lo que hacemos es asesorarlos en la edición, en el material que tienen, lo adaptamos para que sea fácil para el lector y les damos pautas para que sea mucho más completo su obra. Escritoras como Nora, a quien le cambió la vida un diagnóstico de cáncer, han llegado a esta editorial para poder inspirar y motivar a otras personas. Me llamó también, son contadores de historias de personas como yo, no nos sentimos escritores, pero que nos dan todo el ánimo y todo el apoyo para poder hacerlo de la manera más comprensible y bonita posible. También encontramos a Juanita, una escritora y editora que busca incentivar el hábito de la lectura en los más pequeños. Las redes sociales, las pantallas y la tecnología han generado una dinámica muy distinta frente a la concentración de los niños y la comprensión lectora. Volverlos a traer hacia los libros marcará la diferencia. Cada historia de su biblioteca está inspirada en sus hijos. Siempre digo que ser editorial independiente es un acto de valentía, donde no prima la rentabilidad, sino prima la palabra, la creatividad y las historias personales auténticas. Con los libros cargados de sentimientos, experiencias y emoción, estas editoriales los esperan en el pabellón 17 hasta el 4 de mayo.
Y finalizo con una recomendación literaria. En esta oportunidad les traigo Seremos Jaguares, de la escritora ecuatoriana Nemonte Nenquimo, quien a través de esta autobiografía hace un manifiesto y un llamado a la acción climática desde los saberes ancestrales. De esa forma me despido. Para mí fue un placer acompañarlos. Nos vemos mañana con más desde la Feria Internacional del Libro. Por ahora vamos a una pequeña pausa comerciales. Chao, chao.